retomamos los datos aportados por los textos sagrados y la teología en lo que concierne a los diversos aspectos de la resurrección. Durante el ciclo del Padre, este problema no presenta un carácter de actualidad. En el Antiguo Testamento solo es tratado en el plano teórico. Se proyecta hacia un futuro insondable en la imagen imprecisa del juicio final. Lo que entonces parecía cierto, tratándose del cuerpo, es que el hombre se acuesta y no se mueve más, según lo antes citado. Para el ciclo del Hijo, Jesús ha colocado la cuestión de la reencarnación de los muertos sobre el plano práctico, en particular por el llamado de Lázaro a la vida. Él ha dado confirmación de esta posibilidad de la resurrección individual, peor su propia resurrección. Por otra parte, San Juan hace afusión a este modo de resurrección. Sin embargo, aquí no se trata de una resurrección general. Esta continúa siendo un problema inactual para el ciclo del Hijo, y es tratada en los Evangelios, en términos de gran generalidad. El tema del juicio final del Antiguo Testamento es retomado a veces. En una época siempre indeterminada, los muertos serán resucitados. En conjunto, todos los justos, o aún todos aquellos que están en los sepulcros, serán revestidos de sus cuerpos para comparecer al tribunal de Dios. Pero aparece un tema nuevo. A esta resurrección colectiva se ve a veces asociado el advenimiento del Cristo. Aunque este advenimiento coincide en el tiempo con el ciclo del Espíritu Santo, para ser bien comprendido este tema del advenimiento del Hijo del Hombre, tratado abundantemente en el Nuevo Testamento, es necesario comentarlo. Tomemos algunos ejemplos de los Evangelios. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo está totalmente consagrado a este tema. Ciertas indicaciones son particularmente precisas. Así, las siguientes palabras del Cristo. Esta buena nueva del reino será predicada en el mundo entero para servir de testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Se trata del fin del mundo. Generalmente, se está de acuerdo en pensar que la humanidad ha culminado hoy día un ciclo decisivo de su historia, y en efecto, nos encontramos al fin de un capítulo de la evolución del planeta, de la vida orgánica y de la sociedad humana. Esta opinión se funda sobre numerosas consideraciones, muchas de las cuales han sido examinadas en el curso de nuestro estudio. La evolución de la ciencia positiva y el ritmo de esta evolución tienden a confirmarla. Desde el punto de vista que nos ocupa, remarcamos que la predicación evangélica ha devenido ahora universal. Extendiéndose poco a poco, ella ha alcanzado verdaderamente, en el curso del siglo XX, a todas las naciones. No existe prácticamente en toda la tierra un hombre culto que ignore al Cristo y su obra. Cumplida esta condición, podemos tener por cierto, en el sentido del Evangelio, que hemos alcanzado el fin del mundo antiguo, y que el Hijo del Hombre está próximo a la puerta. Veamos ahora cómo Jesús ha descrito su segundo advenimiento, que caracteriza la nueva era, el ciclo del Espíritu Santo. He aquí la grandiosa descripción que da San Mateo, descripción a la que ya nos hemos referido. El sol se oscurecerá, y la luna no dará más su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán estremecidas. Éritu es el signo del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, todas las tribus de la tierra se lamentarán, y ellas verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con la trompeta resonando, y reunirá sus elegidos de los cuatro vientos, desde una extremidad del cielo hasta la otra. ¿Cómo es necesario comprender este texto? Ciertamente es presentado en forma simbólica, pero examinándolo a la luz de la doctrina expuesta en la presente obra, puede ser transcripto fácilmente al lenguaje corriente. El cuadro poético de los ángeles enviados con una trompeta resonante para juntar a los elegidos de los cuatro vientos, desde una extremidad a otra del cielo, es un mensaje lanzado por Jesús, a través de los milenios para que sea aprehendido y descifrado, 20 siglos después de su encarnación, al fin del ciclo del Hijo. Es necesario, en consecuencia, entender quiénes son los elegidos. El lector comprenderá sin esfuerzo que se trata de los hombres que han franqueado el segundo umbral, hombres nuevos que por el segundo nacimiento se habrán afirmado como individualidades, identificándose con su yo real, parcela del Cristo. Ellos serán reunidos desde los cuatro vientos, de una a otra extremidad del ciclo, para formar el conjunto de la élite dirigente en la era a llegar. La mención de los cuatro vientos y de las extremidades del cielo implica que los elegidos vendrán de todas partes del mundo, sea cual sea la raza y la confesión a la que pertenezcan, porque, como dice implícitamente San Pablo, en Cristo no hay ni judío ni griego,
Esta élite deberá administrar los asuntos humanos, así como toda la vida orgánica sobre la Tierra. Esta centralización del poder para todo el planeta, entre las manos de los superhombres, es el trazo esencial que debe caracterizar el orden nuevo en el ciclo del Espíritu Santo. Consciente de su yo real, por la conjunción directa e indisoluble de su personalidad, con el centro emotivo superior, el hombre nuevo estará en contacto directo y permanente con el plano superior de la conciencia, con la alianza del amor presidida por el Cristo que allí figura, según San Pablo, como el primogénito de una multitud de hermanos. El contacto directo, permanente, de los hombres nuevos con ese plano superior explica por qué el segundo advenimiento no requiere una nueva encarnación del Hijo de Dios. La adaptación al lenguaje humano no será más necesaria de lo que fue hace 20 siglos, cuando vivía Jesús. Es la razón por la cual Él ha lanzado para los tiempos por venir esta advertencia a los fieles. Si alguien os dice entonces, el Cristo está aquí o Él está allá, no le crean, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. Harán grandes prodigios y milagros, al punto de seducir, si fuese posible, incluso a los elegidos. Esta nueva sociedad dirigida por los elegidos, esta nueva tierra donde habitará la justicia, según San Pablo, no ha aparecido todavía, pero crece la idea de un gobierno mundial capaz de asegurar la paz en el mundo, ya se ha afirmado en la corriente del siglo XIX, con la Santa Alianza. Se ha expresado en forma rudimentaria con la aparición y expansión de las organizaciones internacionales. Cierto, estas son todavía débiles y desprovistas de poder real, pero son el testimonio de una marcha irreversible, su desaparición es impensable. Tal como son, representan el embrión de lo que podría ser considerado como el ánima de la sociedad durante el ciclo del Espíritu Santo. Su imperfección no quita nada de importancia al significado político y aún esotérico, porque, desarrollándose el conjunto de esos organismos, alcanzará un verdadero nacimiento y lo animará el aliento de la espiritualidad. Así será hecho alma viviente, capaz de regir la humanidad y la vida orgánica sobre la tierra. Es así que se establecerá definitivamente la era del Espíritu Santo, con todas las consecuencias que comporta este hecho. Volvamos ahora a la cuestión de la resurrección general, tal como es presentada en los textos bíblicos. Hemos visto que estos nos ofrecen símbolos que podrán servir de hilo de Ariadna a los buscadores en el momento en que el problema debe tomar un carácter de actualidad. Es fácil percibir las conclusiones a las que se llegaría si se tomase al pie de la letra la idea de una resurrección general de los cuerpos de todos los seres humanos del período adánico. Tan imprecisas como sean las bases sobre las cuales es posible fundamentar una estimación del número de hombres que han vivido sobre la tierra durante ese período, ellas pueden, sin embargo, proveernos de un orden de cantidad. Si admitimos que la aparición de la humanidad adánica coincide con la del Homo sapiens recens, podemos hacerla remontar, de acuerdo a los datos recientes de la antropología, 14.000 años aproximadamente. Esto representaría, sobre la base de 4 generaciones por siglo, alrededor de 570 generaciones, estimando la población del globo en una media de 100 millones de habitantes para el conjunto del período adánico, se alcanza una cifra de 56.000 millones de seres humanos, lo que parece imposible. No se trata entonces cuando se habla de resurrección general, de todos los cuerpos humanos que han perecido desde que Dios hizo a Adán un alma viviente, susceptible de vida. Pero, ¿cómo ha ocurrido que Jesús en su enseñanza no ha aportado precisiones sobre este tema? La explicación podría ser que en su época, y la de la predicación de los apóstoles, como en los tiempos del Antiguo Testamento, el problema de la resurrección general no representaba para el hombre una particular urgencia. El gran problema, objeto de la misión de Jesús, era abrir la puerta del ciclo del Hijo, de ayudar a la parte más evolucionada de la sociedad humana de la época a franquear el umbral que separaba material y espiritualmente el dominio del Padre del Hijo, cuyo reino, Jesús lo dice explícitamente, no es de este mundo. Es necesario dar a esta declaración su pleno significado. Repitámoslo. El reino de Cristo es aquel que se abre al hombre con el segundo nacimiento, el de la individualidad cuando alcanzada la conciencia del yo real, entra en contacto por medio de los centros superiores con la alianza del amor, es decir, con el gran centro esotérico, y por ahí, con el reino de Dios, con la vida del deuterocosmos, que en efecto, no es de este mundo. Siendo dado el inmenso problema que presentaba al Cristo su divina misión, era oportuno bordear problemas sin actualidad, susceptibles además, de complicar una tarea ya considerable. Sobre todo,
Era necesario evitar rozar la sensibilidad de los judíos ortodoxos por una crítica teórica de los textos antiguos, mientras que la obra de Jesús tenía un significado esencialmente práctico. Vemos al maestro constantemente preocupado por aplacar las resistencias psicológicas del género de aquellas que sentía San Pablo antes de su conversión. Es así que Jesús tenía el cuidado de decir a aquellos que se sentían ligados por la letra de las Escrituras y por el pasado, que Él había venido no para abolir la ley, sino para cumplirla. A pesar de la conclusión a la que hemos llegado, según la cual la resurrección general no podría ser la de todos los cuerpos difuntos durante la era adánica, el problema de esta resurrección general no podría ser descartado. La tesis de la resurrección de la carne es aceptada, en efecto, por el Antiguo Testamento y sostenida por los Evangelios. Ella es un artículo del credo, y es objeto de las plegarias litúrgica en el canon de las Pascuas. La cuestión es saber entonces, cuál es, según la tradición esotérica, el sentido que debe atribuirse a esta doctrina, porque bien parece constituir un coronamiento natural a la evolución dramática de la vida de la especie humana sobre la Tierra. Este tema no puede ser abordado en forma útil sin tocar el problema debatido desde hace milenios, y llamado generalmente el problema de la reencarnación. Las dos cuestiones, resurrección y reencarnación, están, en efecto, íntimamente ligadas. No es útil volver sobre las cuestiones expuestas en el ciclo exotérico a propósito de la reencarnación propiamente dicha y de la pseudo-reencarnación, pero debemos agregar los datos siguientes. Admitir que el hombre está dotado de un alma y un cuerpo es admitir que esta alma ha encarnado. Si se tiene al alma por inmortal, no es ilógico pensar que esta facultad de encarnación puede ser utilizada por ella aún una o numerosas veces. No parece que haya allí lugar para descartar este razonamiento de recurrencia, aplicable a cantidades de fenómenos naturales. Desde que se acepta, con todas las iglesias cristianas, el principio de la inmortalidad del alma, es difícil de comprender el porqué de una sola vida terrestre, la que, en la generalidad de los casos, es un vagabundeo de error en error, que culmina en la quiebra moral, y después en la muerte física. ¿Cómo concebir, en un cosmos donde todo vibra dentro de esta perpetua pulsación, en este movimiento que expresa conscientemente la tensión hacia una meta, el silencio y la inacción de esa alma, antes y después de una efímera vida terrestre, que esa inmovilización de energía se produzca en los empirios o en las llamas del infierno, se presenta como una paradoja en el universo, donde todo está fundado sobre la interdependencia de los elementos en la economía de las fuerzas? Entonces interpretamos de la manera siguiente las indicaciones de la tradición. La resurrección general no es, en el momento del juicio final, el revestimiento de un cuerpo por decenas de miles de millones de almas que encarnarían de una sola vez, sino la encarnación, en una misma generación, de todas las almas adheridas a nuestro planeta. Si consideramos que algunos miles de millones de almas han encarnado y vuelven periódicamente a la Tierra, veremos el concepto de resurrección bajo un nuevo aspecto. Podremos comprender, por ejemplo, que el acrecentamiento progresivo de la población del globo terrestre representa, desde el punto de vista esotérico, una marcha hacia la resurrección general. Cuando los miles de millones de almas referidas a la Tierra se hayan encarnado todas al mismo tiempo, la era del Espíritu Santo se habrá afirmado definitivamente. Ello será la venida de la Jerusalén celeste, del reino que no es del mundo que nosotros conocemos hoy, este mundo cuya apariencia pasa. Se habrá recorrido una etapa, de la presencia de una resurrección general en los textos bíblicos, se habrá pasado, durante el ciclo del Hijo, a la posibilidad de una resurrección individual. Esta, por un proceso continuo, se extenderá rápidamente en el curso del Espíritu Santo, para transformarse en resurrección general a la que llegará toda la humanidad adánica de nuestro planeta. Esta humanidad tendrá entonces, en un deuterocosmos, tareas y misiones nuevas. Capítulo 5. La resurrección general representa entonces la consumación para el hombre adánico, elemento esencial de la evolución del tritocosmos. Ella debe sancionar la participación consciente de la humanidad en el desarrollo de nuestro rayo de creación, en especial por la ascensión de la Tierra al escalón del deuterocosmos. Los dos desarrollos se fusionan en las notas mi y re, en la octava lateral, donde el hombre juega el rol primordial sirviendo de soporte al de la gran octava. Tal es el plan divino si la humanidad no rehúsa a su tarea. Sabemos lo que debe ocurrir si no se produce. La alternativa delante de la cual se encuentra hoy en día la humanidad ha sido descrita por San Pedro en su segunda epístola, cuyo texto ya comentamos. La historia del hombre nos muestra los medios por los cuales el poder divino ha entendido,
conduciendo al hombre hacia la consumación, restablecer el nivel en que se situaba Adán antes de la caída, nivel que sin embargo no es idéntico, porque la comunicación con los planos superiores se hará entonces no más de manera pasiva, sino activa. Ya hemos podido situar 3 ciclos en el período de 14.000 años, al comienzo del cual se remonta la aparición del hombre adánico. El período contemporáneo marca la entrada en el 4.º ciclo. La comprensión del tiempo a la que numerosas veces hicimos alusión se manifiesta en la progresión geométrica decreciente de razón, que define la duración de esos ciclos, tal como está representado en el esquema siguiente. Este esquema traza los niveles del ser de la humanidad en su conjunto desde la caída de Adán y Eva, hasta el momento donde, según San Pedro aparecerán, si los esfuerzos del hombre son suficientes y efectivos, los nuevos cielos y la nueva tierra donde habitará la justicia. Sobre el eje de las abscisas, cada unidad representa un período de 1000 años. Sobre el eje de las coordenadas, las unidades se refieren al nivel del ser del hombre, según su grado de evolución esotérica y de evolución general. Se marcará que en este esquema figuran no solo los 3 ciclos cumplidos, sino también el 4.º, el ciclo del Espíritu Santo, con la alternativa que presenta para la humanidad, o bien alcanzar la consumación, o bien desaparecer en un diluvio de fuego. El período prehistórico se caracteriza por la coexistencia de 2 humanidades, la humanidad preadánica, la del Homo sapiens fossilis, y la humanidad adánica, la del Homo sapiens recens. Por razones ya expuestas, la humanidad preadánica no era susceptible de evolución como el nuevo tipo. Las uniones mixtas arriesgaban culminar una regresión en la que la cizaña sofocaría a la buena simiente, y allí se encontraría detenido el posible crecimiento de la especie humana. El diluvio vino prácticamente a suprimir ese riesgo. Las tendencias bestiales tenían un dominio mucho menos fuerte sobre el Homo sapiens recens. Un nuevo comienzo fue posible, del que todas las tradiciones nos han dejado noticias. El hombre, a la vez hijo del ciclo y de la tierra, podía de ahí en adelante levantar los ojos hacia su Padre Celeste. Esa humanidad, sin embargo, tenía siempre la necesidad de ser guiada firmemente. Librada a ella misma, solo podía construir la Babel, donde reina la confusión de lenguas. Hacían falta directivas rigurosas, una ley. Esta fue dada a Moisés. El régimen del Antiguo Testamento respondía a una intención precisa del Creador: operar en la humanidad la selección del pueblo elegido, que debía ser, de allí en adelante, el portador de la palabra de la buena nueva. El cielo volvió a ser accesible. El hombre podía, por sus esfuerzos, reencontrar el camino del paraíso, por ese camino que simboliza la escala de Jacob. Sin embargo, el pueblo elegido, especialmente su clase dirigente, tenderán, a pesar de las advertencias de los profetas, a perder la vista el espíritu de la ley, para adherir de más en más a su letra. Esto era la subsistencia de la idea primitiva, según la cual el hombre se une a Dios y se le une por el rito, aunque San Juan, hablando de Cristo, podía dibujar en su Evangelio un cuadro cuyo carácter trágico no puede confundirse. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la cubrieron. La luz verdadera, que ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Había venido entre los suyos, y los suyos no la recibieron. He aquí el fundamento de la tragedia vivida por el Salvador. Si la reacción del medio hubiese sido diferente, el mensaje que él aportaba podía instaurar, aunque más no sea que parcialmente, ese reino de justicia que el rey David celebraba 1000 años antes. En efecto, el misterio de la revelación fue recogido por el Gólgota. Sin embargo, la victoria de las tinieblas fue ilusoria, porque así como se canta en el canon pascual, Cristo ha resucitado de los muertos. Por su muerte, Él ha arrasado la muerte. Esa fue sin embargo solo una victoria divina, y el rechazo del hombre alejó de él la luz. El ciclo del Hijo quedó marcado por un entremezclamiento de guerras y de revoluciones, de genocidios, por el retorno en masa al paganismo primitivo, por un materialismo a ultranza a la restauración del vellocino de oro, y por el envilecimiento del amor reducido muy a menudo a un impulso solo voluptuoso. Si la humanidad, y especialmente su vanguardia esotérica, el pueblo elegido, no hubiesen sido rebeldes a los preceptos venidos del plan divino, el advenimiento del Cristo, habrían tenido consecuencias totalmente diferentes. Bajo la conducción del Maestro, la sociedad humana hubiese podido progresar sin sobresaltos hacia el fin, hacia el cual la voluntad divina la destinaba, a la aurora escatológica del sol invisible, que luce en el ciclo del Espíritu Santo, aunque la realidad no está allí. A menudo rebelde a sus profetas,
el pueblo elegido se muestra rebelde a aquel que se le es enviado. San Juan Bautista, el precursor, voz que clama en el desierto, fue decapitado, y Jesús crucificado. Sus apóstoles fueron perseguidos. La humanidad rechazó el don que le hubiese permitido, al fin del ciclo del Padre, empeñarse enteramente sobre el camino de la evolución. Es necesario comprender bien que ese trágico error, con sus consecuencias, no extrae su importancia del rechazo del pueblo judío como tal. Los pueblos pueden finalizar de jugar un rol, pueden mismo desaparecer, mientras que la tarea de la humanidad permanece. La gravedad de esa dimisión viene porque era la misión del pueblo elegido del pionero esotérico, que debía conducir a todas las naciones sobre el camino que le trazaba la revelación. Fue hecho todo del lado divino para que el hombre escuchase el llamado, aunque él estaba sordo. Se medirá la amplitud de la catástrofe del Gólgota, sondeando esas terribles palabras de Jesús, en parte citadas. Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y lápidas a aquellos que te son enviados, ¿cuántas veces he querido reunir tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas, y no lo habéis querido? Examinemos entonces las posibilidades que comporta para el ciclo del Hijo, la ofrenda hecha al hombre por el Padre Divino, cuando Él envía a ese Hijo bienaventurado en quien Él pone todo su afecto. El advenimiento del Cristo fue la ayuda divina complementaria, que se mostraba necesaria, siendo dado la insuficiencia de los esfuerzos y el retardo crónico del hombre para la ejecución del plan divino. Sin esa ayuda, el proceso de superación del intervalo entre fa y mi de la octava lateral hubiera sufrido un tiempo de detención, el que a su turno hubiera traído la ruptura en ese mismo lugar de nuestro rayo de creación. Eso hubiera sido entonces la destrucción de nuestro mundo. Sin embargo, Dios ha amado tanto al mundo que Él dio su Hijo único, a fin de que cualquiera que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. En efecto, Dios no nos ha enviado su Hijo en el mundo, para que Él juzgue en el mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Había entonces en la encarnación mucho más que una promesa. Es necesario comprender bien, que sin esa potente ayuda venida de lo alto, para compensar las carencias humanas, el mundo en que vivimos no existiría más. Este es el verdadero sentido de la salvación, por el que se justifica la palabra de San Pablo, según la cual nosotros no somos salvados más que en esperanza. Según el plan divino, los 2000 años del ciclo del Hijo representan, en efecto, las notas mi re de esa octava. Ellas debían entonces corresponder a los elementos más evolucionados, de nuevas facultades psíquicas y espirituales, que enseguida se extenderían al conjunto de la colectividad humana. Esta hubiera entonces estado preparado para la consumación, en el do de la octava siguiente, el ciclo de 1000 años del Espíritu Santo. Para comprender mejor el drama que representa la actitud del hombre ante la presencia del misterio de la encarnación, nos es necesario volver a las condiciones en las cuales el neófito puede y debe recorrer, una después de la otra, las etapas del camino, situadas sobre una octava descendente, en la cual la creación es el resultado de esfuerzos sostenidos. Los símbolos, se recuerda, son los siguientes. Una vez franqueado el primer umbral, el fiel está invitado a subir a la escalera, en 4 etapas figuradas por 4 elevados escalones. Cuando son subidos, completada su personalidad, el neófito se encuentra delante del segundo umbral. Le es necesario aportar un esfuerzo complementario para franquear este nuevo obstáculo y empeñarse en el camino propiamente dicho, donde él debe recorrer el estadio esencial de la evolución, asegurando y llevando a su término su propio desarrollo. Sobre la escalera, cada escalón representa una nota de la gama y cada nota una tarea a cumplir, para que se complete el crecimiento. Solo los justos cumplen plenamente cada tarea. Los otros, la inmensa mayoría, de aquellos que buscan el camino, franquean los escalones sin liquidar en cada etapa, los restos de su tara kármica, cuyas secuelas se van así acumulando. Sin embargo, alcanzado el segundo umbral, ellos no pueden franquearlo según la regla, sin estar completamente desembarazados de esa tara, porque solo los puros pueden franquear este umbral. Colocado frente a sí mismo, el discípulo debe, con fe y coraje, vencer al guardián del umbral, es decir, al monstruo de su personalidad, que él mismo ha creado. En consecuencia, le es necesario juzgar, pesar, separar el buen grano de la cizaña, para que, purificada su personalidad, pueda unirse a la chispa divina, que le conferirá su resplandeciente belleza. En la vigilia del advenimiento del Cristo, la élite del pueblo elegido se encontraba colocado, in corpore, delante de el segundo umbral. Su situación era totalmente análoga a la del discípulo aislado, del que acabamos de hablar.
La venida del precursor y el advenimiento del Cristo colocaban al pueblo elegido, responsable por toda la humanidad, frente a sí mismo, tal como era en esa época, luego de sus desarrollos, sus faltas y sus errores. Le hubiese sido necesario tener coraje y aceptarse tal como era, quebrar su propio orgullo y arrepentirse, escuchar con humildad la voz que clamaba en el desierto y seguir con coraje los preceptos del Salvador. El pueblo elegido no ha triunfado de esa prueba. Él se mostró demasiado débil para admitir sus debilidades y trascenderlas. Prefirió suprimir los testimonios y los signos de lo alto. El rey Herodes, por el precio de una danza, cortó la cabeza del precursor, y Caifás, el primer sacrificador, después de haber intentado explotar la predicación de Jesús con fines políticos, pronuncia la sentencia fatal. Vuestro interés es que un solo hombre muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera. Las tareas que esperaban a la humanidad en las notas mi y re, tareas cuya ejecución debía operar la transición normal hacia el do, la era del Espíritu Santo, no han sido cumplidas más que en forma muy incompleta, por los esfuerzos de algunas individualidades aisladas. Hoy en día, alcanzado el fin del ciclo del Hijo, en el momento en que el curso irreversible del tiempo ha conducido hasta el do de su octava, la humanidad se encuentra de nuevo colocada delante de una opción, una última opción. O bien ella liquida rápidamente una tara kármica acrecentada desde hace 20 siglos, y se hace sirviente de la consumación durante la era del Espíritu Santo, o bien, ella repite el error del pueblo elegido, y se destina así al fuego. Esta es la opción ofrecida por San Pedro en su segunda epístola. Tales son las consecuencias de la catástrofe del Gólgota. Para alcanzar una visión del conjunto de la tragedia del Gólgota, es necesario tener presente en el espíritu la incapacidad del hombre exterior para discriminar entre las influencias A y las influencias B, y a partir de allí, establecer una escala de valores que corresponda a lo real. Esa es la razón esencial, por la cual la humanidad permanece regida por la ley del azar. El profeta Isaías, evocando la imagen del precursor, había sin embargo anunciado lo que debía ser el misterio de la revelación, y cuáles debían ser las consecuencias. Una voz clama: preparen en el desierto el camino de lo eterno, allanen en los lugares áridos una ruta para nuestro Dios. Que todo valle sea exaltado, que toda montaña y toda colina sean rebajados, que las breñas se cambien en planicies, y en valles los estrechos desfiladeros. Así se presentaba al profeta el cuadro de la evolución normal de la humanidad, durante el ciclo del Hijo, si la voz que clama en el desierto fuese escuchada. Evolución normal, porque ella corresponde al plan divino, pero para eso, hacía falta la participación activa del pueblo elegido. Aunque esta evolución fue comprendida por la resistencia del Sanedrín, en principio pasiva y después activa, la que debía culminar en la crucifixión de Jesús. Así, el pueblo elegido, en lugar de franquear todos el segundo umbral, como estaba previsto, sufrió una caída que arrastró a toda la humanidad. Unos 40 años después de la muerte del Salvador, fue destruido el templo de Salomón. Comienza la diáspora. La colectividad humana fue arrastrada por la caída de su pionero esotérico, y el tambaleo agotador del hombre durante el ciclo del Hijo fue la consecuencia. La política seguida por el Sanedrín ilustra claramente ese debate interior del hombre colocado en la zona donde se encuentra el árbol del conocimiento del bien y del mal, desgarrado entre la atracción del ciclo y de la tierra, incapaz, lo más a menudo, de revertir a la fuerza de inercia que lo lleva a elegir la ilusión, y lo conduce a la ley del azar. Los evangelios nos esclarecen sobre el sentido de un drama que se desarrolla en una época y en medio de un pueblo especialmente atormentado. Antes de intentar penetrar al sentido de un evento que, desde el punto de vista esotérico, fue el más importante después del diluvio, nos es necesario develar, en el Evangelio, la trama de los hechos donde se expresan las consideraciones puramente humanas, porque fue por motivos puramente humanos, traduciendo la reacción exterior al advenimiento del Cristo, y a su obra, que el Sanedrín exigió que el procurador romano los librase de Jesús, por lo que él fue crucificado. En primer lugar notamos la constatación ya citada en San Juan el Teólogo, hablando del Verbo encarnado. La luz estaba en el mundo, y el mundo no la conoció. Ella había venido a los suyos, y los suyos no la recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Ellos componen la línea espiritual, que partiendo de Noé, va por Moisés y David, hasta los presuntos herederos de la tradición, reunidos en el gran santuario y sentados en el Sanedrín. La sala del Sanedrín representaba la alianza del ciclo y de la tierra. Así ella tenía forma de círculo. La mitad estaba encastrada en el templo, la otra mitad fuera.
Y los 72 miembros de esta vasta asamblea simbolizaban las 72 lenguas desde los tiempos que siguieron a la Torre de Babel. En consecuencia, representaba a toda la humanidad, dividida y dispersada, simbólicamente reunida allí. Insistimos sobre el hecho de que la misión del Salvador no podía producir todos sus efectos, más que si el pueblo elegido daba su adhesión total a su predicación y ponía en obra los principios. Aquí tocamos el sentido profundo del destino del hombre. Este debe devenir hombre perfecto en la consumación, como Adán era perfecto antes de la caída. Pero de otra manera, Adán se encontraba frente al plan divino en un estado de comunión pasiva. Habiendo gustado el hombre del fruto del conocimiento, no puede fusionarse con Dios, más que por una elección, por una adhesión consciente a la voluntad divina por un acto de amor. Este acto era esperado del pueblo elegido en presencia del misterio de la encarnación, y debía conducir a la humanidad hacia el camino de la participación en la obra. El verdadero destino del hombre se funda sobre esta exigencia del pasaje de lo pasivo a lo activo. Esta conversión marca igualmente el pasaje del misticismo al esoterismo. El pueblo elegido debía entonces recibir al Salvador, reconocerlo y aceptarlo como tal. Es lo que hicieron los samaritanos, como lo muestra el Evangelio según San Juan, la referencia al pozo de Jacob y a la residencia de la estadía de Jesús en Samaria. La mujer samaritana reconoce en Jesús el Mesías. Vengan a ver el hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será el Cristo? Y ante la demanda de los samaritanos, Jesús aceptado como el Mesías, permanece en Samaria durante 2 días. Allí un gran número de personas creyó en él, y decían a la samaritana: no es a causa de los que tú has dicho que nosotros creemos, sino porque lo hemos escuchado nosotros mismos, y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿Por qué Jesús entonces no se estableció en Samaria? ¿Por qué no abandonó Sión y las columnas del templo de Salomón para lanzar su mensaje desde el monte Garizim, en el santuario erigido por los samaritanos? Además, ¿por qué razón no volvió jamás a Samaria, y cuando envía a sus discípulos para expandir la buena nueva, les dice: no vayáis hacia los paganos, no entréis en las ciudades de los samaritanos, id sobre todo hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id, predicad y decid: el reino de Dios está cerca. Es necesario constatar que Jesús, abandonando la línea de menos resistencia, eligió deliberadamente dar la cara a la incomprensión esotérica de la élite judía. Aunque conocía bien la amplitud de las dificultades a las que lo exponía esa elección, las mínimas posibilidades de éxito, la magnitud del riesgo, el texto del Evangelio, según San Juan, nos da una indicación sobre las razones de la actitud de Jesús. Mujer, dice Jesús a la samaritana, créeme, llega la hora en que no será ni sobre esta montaña ni en Jerusalén, que vosotros adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. El texto es claro, era necesario, como lo significan las últimas palabras de esta cita, una participación activa de los judíos, para que la obra de Jesús trajese sus plenas consecuencias para la sociedad humana. Era entonces hacia los judíos que era necesario ir, porque el pueblo elegido, ellos eran los únicos depositarios de la alianza con Dios. Solo esta actitud del Salvador podía corresponder al plan que él había establecido, y para la ejecución del cual había venido al mundo, en el momento en que la humanidad oscilaba desde hacía más de medio siglo frente al intervalo que ella debía franquear antes de entrar en su fase de desarrollo. Hubiese sido necesario, por otra parte, que la belleza y el poder del Verbo que da a aquellos que lo reciben el poder de devenir hijos de Dios, encontrase un eco en el corazón de los doctores y de los fariseos. Pero estos estaban sobre todo adheridos a la letra de la ley, y su celo se refería más que nada a las prácticas exteriores del culto. Es así que se caracterizan aquellos que reciben la luz, de quienes dice el apóstol que sois nacidos, no de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino de Dios. Es por el don del Espíritu, no por la letra, que es posible acceder al reino de Dios, entrar en la alianza del amor, la gran confraternidad esotérica, por el segundo nacimiento. 2 condiciones debían ser cumplidas para que el pueblo elegido comprendiese la obra de Jesús. Primero, que contase entre sus dirigentes con hombres ya empeñados sobre el camino. Enseguida, que la opinión de esos hombres prevaleciese en el Sanedrín. Aunque, si bien había en ese Senado personalidades que respondían a la primera condición, Gamaliel, José de Arimatea, Nicodemo, Simón y otros, aún, sus opiniones no se imponían. Los 3 años de predicación del Salvador
habían provocado diversas reacciones y divisiones, sin que una opinión alcanzase a imponerse. Había en la gente grandes rumores sobre el Salvador. Unos decían, es un hombre de bien, otros decían, no, ha engañado a la multitud. San Juan agrega, nadie de todas formas hablaba libremente de él, por temor a los judíos. Y no ha dicho Jesús, ¿no creías que he venido para aportarla sobre la tierra? No he venido para aportar la paz, sino la espada. Sin embargo, una tendencia ganaba más en más el favor de los elementos dirigentes de la nación judía. Se fundaba sobre consideraciones de orden político. Para que la Judea se liberase del yugo romano, era necesario, ante todo, suprimir las disensiones entre el pueblo. Era necesario reunirlo alrededor del templo, sostenido por el sacerdocio, los principales y los sabios unidos, en la lucha contra la dominación de los gentiles. He aquí un razonamiento lógico, desde el punto de vista del mundo. Cierto, es fácil condenar, así como así, a los responsables de la conducta del pueblo judío, pero es posible preguntarse, ¿qué actitud habrían adoptado estos severos jueces si hubiesen tenido que hacer frente a las responsabilidades que les incumbían como miembros del Sanedrín? Las dificultades que presentaba el mantenimiento de la unidad eran considerables. Ciertos elementos eran favorables a un compromiso con el vencedor. Herodes el Grande, ¿no había ido hasta el punto de colocar el águila romana sobre el pórtico del templo? ¿Es desde el punto de vista de los intereses puramente humanos de la nación judía? Y no desde el punto de vista de los deberes del pueblo elegido, que los dirigentes tendían a apreciar la actividad de Jesús. Ciertamente, hubiese sido posible que él fuese uno de los profetas que contribuían a la irradiación de la comunidad. Era verdad que los elementos más espiritualizados se adherían más y más a su doctrina, pero esta traía escisiones que debían provocar sobre el plano político el debilitamiento del Estado de Judea. Considerando la situación, el Sanedrín se resolvió, pareciera, a utilizar a Jesús como jefe de la resistencia frente a los romanos, yendo hasta incitar al pueblo a hacerlo rey, pero ese plan fracasa. Lógicamente, era necesario entonces suprimir a Jesús. ¿Por qué? Su reino no era de este mundo. Él solo podía ser un obstáculo a la unidad de la nación y a la prosecución de la meta sagrada, de la política del Sanedrín, la abolición del yugo romano. San Juan relata para nosotros esa tentativa de hacer de Jesús el instrumento de la política nacional. Esa gente, habiendo visto el milagro que Jesús había hecho, decía, «Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo». Y Jesús, sabiendo que ellos venían a buscarlo para hacerle rey, se retira de nuevo a la montaña, él solo. En consecuencia Jesús se negaba, no repetía por otra parte sin cesar, que su reino no era de este mundo. A los ojos del Sanedrín, era necesario entonces que él desapareciese, porque ese Senado juzgaba según el mundo. Si las condiciones de orden político terminaron por definir la situación, no fueran ellas las únicas a ser introducidas en el debate. Preocupaciones místicas, podría, mismo decirse mágicas, subsistían. Desde este punto de vista, la resurrección de Lázaro había desbordado la copa. San Juan dice, muchos de los judíos que habían venido a María, y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a encontrar a los fariseos, y les dijeron lo que Jesús habría hecho. Entonces los principales sacrificadores y los fariseos reunieron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos hacer, todos creerán. Él y los romanos vendrán a destruir nuestra ciudad y nuestra casa. San Juan, hablando de Caifás, agrega a este discurso el siguiente texto. Aunque esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que siendo soberano sacrificador, ese año, él profetiza que Jesús debía morir por la nación. Y no era solo por la nación, era también a fin de reunir en un solo cuerpo los hijos de Dios dispersados. Entramos aquí en el dominio místico al que ya hemos aludido. ¿Cuál es entonces el significado exacto de la frase de Caifás? Es mejor que muera un solo hombre y que no perezca la nación entera. ¿Participaba él del temor expresado por el Sanedrín de una total exterminación de los judíos por los romanos? Ciertamente, porque les dice brutalmente a los miembros de la asamblea que no comprenden la situación. Si llega a las mismas conclusiones que la mayoría, era por razones totalmente distintas. San Juan dice que su respuesta estaba inspirada. Es esto lo que nos lleva a sostener que él se fundaba sobre consideraciones de orden místico. Situemos esa respuesta en el contexto general de la misión del pueblo elegido. Esa misión no tenía ciertamente por fin el reconocimiento de la superioridad de nación en tanto tal, no más que el sostenimiento del orgullo nacional.
Porque el orgullo de la vida no viene del Padre tal como lo hemos visto. La meta era formar un núcleo humano, que por intensa cultura espiritual, debía preparar un campo de acción propicio al advenimiento del Señor. Era necesario permitirle a la vanguardia esotérica franquear el segundo umbral y allanar el camino que conducía, como lo decía Isaías, a una era cristiana para toda la tierra. En tanto que iniciado, el soberano sacrificador no debía ignorar el objetivo de la misión del Cristo. Pero él debía saber también que una vez cumplida su gloriosa misión, el pueblo elegido estaba llamado a desaparecer, en tanto que entidad nacional, igual que la levadura desaparece completamente en la pasta. Evidentemente, existía el riesgo. En efecto, era posible que el pueblo, sin preocuparse de los designios del Sanedrín, siguiese a Jesús. Para Caifás ese riesgo era mucho más real aún que el peligro romano. San Pablo nos da una clara indicación sobre el tema de la desaparición del pueblo judío, en el caso donde por el pasaje a otro plano, él hubiese cumplido su tarea, en tanto que pueblo elegido. En Cristo Jesús, dice él, no hay ni griego ni judío. Uno de los sentidos de esta frase es que dentro de la humanidad cristianizada, las naciones productos de Babel estaban llamadas a desaparecer fusionándose. La nación judía era la primera que debía sufrir esta pérdida de identidad. La historia nos da numerosos testimonios de esa prevalencia de la fe sobre la raza. Y se sabe que la parte del pueblo elegido, que ha acogido el Nuevo Testamento y recibido el bautismo, ha desaparecido en tanto entidad nacional. Este fenómeno de asimilación de los judíos por el bautismo ha continuado hasta nuestros días. Caifás debía ser consciente, por inspiración como lo dice San Juan, de las inevitables consecuencias de una masiva conversión de su pueblo. Era necesario entonces llegar a la conclusión de que si el bautismo amenazaba a la nación entera, era necesario eliminar a Jesús. Esa sesión del Sanedrín tuvo entonces un carácter decisivo. Desde ese día, señala San Juan, ellos resolvieron matarlo. Tales son las condiciones que condujeron a la crucifixión del Salvador. Si son de diversa inspiración, condujeron al mismo fin. Este fue el de preferir la sangre al camino de la salvación y rechazar en favor de este mundo el reino que no le pertenecía. La fusión del pueblo elegido con las naciones debía permitirle jugar, en su seno, su rol de fecundación mística. Esta tarea representaba, desde el punto de vista esotérico, la cúspide de la actividad de un pueblo consagrado al servicio de la divinidad. Ciertamente, rechazando el bautismo, el pueblo judío preserva su identidad, según el mundo, igual que las naciones de los gentiles, pero debía pagar por ello un pesado tributo. El cálculo de Caifás se reveló falso. Es que no había sido escuchada la advertencia de Jesús, tampoco por los sabios de Israel. La piedra que han rechazado los constructores ha devenido la principal del ángulo. Es por eso que les digo, el reino de Dios os será arrebatado, y dado a una nación que le rendirá los frutos. El pueblo elegido cesa de ser el primero para volverse el último. Vencido, diezmado, dispersado, se transformó en pueblo errante. Él no cesa de ser perseguido durante los 20 siglos del ciclo del Hijo. La opción del Sanedrín impide al misterio de la revelación producir su pleno efecto, hacer franquear a la humanidad el primer umbral y colocarla sobre la escalera de la evolución esotérica. Esto hubiera sido en efecto el camino de su salvación, aunque solo fue salvada en esperanza, como lo dice San Pablo. Esta esperanza, de hecho debilitada, representa sin embargo una confirmación de la promesa. Era una fórmula de recambio, fruto del terrible sacrificio, donde su amor había conducido a Jesús. La amenaza de una muerte general había sido vencida, compensada por el hecho de que Jesús se había ofrecido voluntariamente y con amor, en holocausto al pueblo elegido rebelde. He aquí el verdadero sentido del canto pascual donde se dice que el Salvador, por su muerte ha vencido a la muerte, y esta es la razón por la cual el hombre puede encarar ahora con esperanza la prueba a la cual es sometido en la entrada del ciclo del Espíritu Santo. Esta prueba es culminante por lo definitiva. En caso de fracaso, no hay allí más fórmulas de recambio. Es por esto que no es preciso creer que el análisis presentado en este capítulo tiende a juzgar al pueblo elegido y sus jefes. Ellos serán juzgados por Moisés, como lo ha dicho Jesús. La gran cuestión de una actualidad ardiente es la de saber si somos capaces de extraer de los que antecede la lección que corresponde. Capítulo 6. Si nos quedan razones para esperar, ¿no es posible determinar las condiciones para la realización de nuestra esperanza? En su primera epístola a los Corintios, San Pablo indica el camino por excelencia, y los mejores dones, la fe, la esperanza y el amor. El camino que deben recorrer sobre esta tierra los humanos,
Y finalmente la humanidad adánica en su conjunto, ¿es entonces aquel que conduce del amor del absoluto 3? Ese residuo del amor celeste, al amor del absoluto 2. Esta es la condición general de la salvación. Esta condición evoca el camino que conduce a la resurrección, es decir, al segundo nacimiento. Aunque la última prueba en la que el hombre debe triunfar para renacer es la del amor verdadero, solo aquel que arde con este amor puede, habiendo amaestrado su personalidad, franquear el segundo umbral. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, el fiel sostenido por el deseo ardiente de la salvación, debe recorrer las etapas intermedias, dar prueba de fe, después de una fuerza que la esperanza contiene y alimenta. Se notará que antes de acceder al amor, el neófito debe aún adquirir el discernimiento. Él no puede hacerlo sin haber alcanzado el conocimiento, y es a esta gnosis a la que se refiere San Pablo. Cuando él descubre el proceso en el cual cada estado envuelve, absorbe él o los estados que le preceden, y cuando precisa que el pasaje de la esperanza al amor está marcado por la renovación de la inteligencia, es decir, por el conocimiento. Este estado de gnosis habría sido hoy en día plenamente alcanzado, al fin del ciclo del Hijo, si la misión del Cristo tal como había sido concebida, sin la fórmula de recambio, no hubiera sufrido un fracaso, según las razones expuestas en el capítulo anterior. En el desarrollo del tiempo, el mensaje de Jesús se situaba a la entrada de un ciclo para el cual había sido adaptado. El Antiguo Testamento no presentaba el estado de esperanza más que bajo la forma del misterio de la promesa, solo revelado a los iniciados. Jesús, retomando las palabras del precursor, evoca la proximidad del reino de los cielos. Y dirige al mundo entero el Evangelio del Reino. La definición de la palabra tenía por meta facilitar la selección de los hombres interiores a los cuales había dicho: os ha sido dado de conocer los misterios del reino de Dios para los otros, los exteriores, todo lo referente a él, está en parábolas. Esos hombres interiores debían abrir los caminos de la nueva era. Es verdad que los hombres exteriores no aprehendieron el sentido profundo de las parábolas que les proponía Jesús, y que amando la gloria de los hombres, más que la gloria de Dios, ellos combatieron el núcleo de la nueva élite. La hostilidad de los poderes públicos impone a los apóstoles sacrificios inauditos, a los que se ofrecen después de su maestro, y al precio de los cuales se impone el verbo, y las tinieblas no pudieron abarcarlo. Pero los obstáculos, los retardos sufridos por la difusión del mensaje, crearon para la humanidad una situación especialmente peligrosa, porque todo lo que debe ser cumplido en el universo, y en consecuencia por el hombre terrestre, debe serlo en plazos determinados. La irreversibilidad del tiempo también se aplica al campo esotérico. En lugar de marchar de una victoria espiritual a otra, sobre el camino trazado por Jesús, la humanidad sufrió una caída. Ella devino la víctima de las categorías inferiores del psiquismo humano, del cálculo y del interés que ella terminó por colocar en la cúspide de la escala de valores. Así va acentuándose progresivamente la separación entre progreso moral y progreso material, separación que creará un obstáculo grave a la puesta en obra de los principios del Evangelio. Se medirá la grandeza del amor divino, recordando que no es la voluntad del Padre que se pierda uno solo de esos pequeños. El perdón divino se extiende aún sobre el crimen. Caín, que en la Biblia simboliza el primer homicida y el primer fratricida, fue marcado con el signo por el Eterno, para que nadie que lo encuentre lo mate, y se agrega: si alguien mata a Caín, Caín será vengado 7 veces. Eso se produce después de la primera caída, la de Adán y Eva. A continuación, y hasta la venida del Salvador, la gracia simbolizada por la alianza con el pueblo elegido, da muchas veces a la humanidad la ocasión de escapar a la perdición. Sin embargo, la segunda caída, como ya lo hemos visto, fue mucho más grave que la primera, y el ciclo del Hijo, que había debido ser para el hombre, el ciclo del triunfo, devino el ciclo del arrepentimiento. Mismo bajo esta forma, quedó marcado por la gracia divina, la que perdona el pecado y la blasfemia contra el Padre y el Hijo, según las mismas palabras del Cristo. Hay un solo pecado que no será perdonado, ni en este siglo ni en el siglo por venir. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En nuestra época, esta advertencia tiene un carácter de ardiente actualidad, y nos es necesario detenernos aquí. Si echamos una mirada hacia atrás, vemos que al fin del ciclo del Padre, el hombre no había compensado, en la medida exigida, las consecuencias de la primera caída, ya que el Hijo del Hombre venía a salvar lo que se había perdido. Es demasiado evidente que el ciclo del Hijo no ha sido un ciclo cristiano en efecto,
solo ha aplicado en forma muy limitada el principio de base del cristianismo, el amor de Dios y amor en Dios de los hombres, comprendidos nuestros enemigos. Este ciclo es el testimonio trágico de una lucha desigual en cada uno de nosotros, entre la luz y las tinieblas. Aunque con el paso del tiempo, de ciclo en ciclo, el grado de verdad exigido al hombre va creciendo. Vamos a volver pronto sobre este punto, pero ahora es necesario colocar la cuestión. ¿Está preparada la humanidad para afrontar el pasaje al ciclo del Espíritu Santo? ¿Existe una clase dirigente y una élite, la distinción es intencional, capaces de conducir en ese pasaje? Esta es la pregunta angustiante para todos aquellos que son conscientes de su actualidad. Muchos de nosotros presienten su importancia, pero prefieren volverse hacia el pasado, y fundamentándose sobre los precedentes, apoyarse aún en la mansedumbre de la que Dios ha dado testimonio en ocasión de las dos caídas. Esto es un error, la humanidad ha agotado su crédito. Sus actos deben hoy responder a la expectativa divina. La humanidad, ya lo hemos subrayado muchas veces, se encuentra hoy en el umbral del ciclo del Espíritu Santo, tal como se encontraba hace 2000 años, en el umbral del ciclo del Hijo. De una manera más precisa, hay analogías entre la época actual y la del precursor, pero eso es importante considerar las razones que no permitieron a Juan Bautista de llevar a buen término su tarea. Esa tarea debía allanarles caminos del Señor, preparar a la sociedad y al pueblo judío para recibir el Evangelio del Reino. Sin embargo, la cautividad y luego la muerte de Juan Bautista encargado de esa misión preparatoria, debían de acrecentar las dificultades de la misión de Jesús. La atmósfera en la cual el precursor había emprendido su obra no era desfavorable. La dinastía de Herodes no estaba imbuida del espíritu conservador judío. Sus miembros se habían convertido al judaísmo, pero guardaban de sus orígenes, indemnes, una cierta independencia frente al medio. Esta posición explica claramente la política que seguían frente al Sanedrín por un lado, y por el otro, frente a las autoridades romanas. Además, Herodes Antipas, que reinaba en la época de la predicación del precursor, estaba bien dispuesto hacia Juan Bautista, a quien consideraba un hombre justo y sano. Pero San Juan lo apostrofa por su casamiento con Herodías, su sobrina, antes esposa de Herodes, Filipo, su hermano. A raíz de eso, Herodías obtiene el arresto de Juan el Bautista, y luego su ejecución. Desde el punto de vista del trabajo esotérico, es importante analizar, en la medida en que los textos lo permiten, las causas de la eliminación del precursor. ¿Herodías actúa por venganza o fue el instrumento de las fuerzas de las tinieblas que la utilizaron para sus fines? Y esas fuerzas, ¿ya no estaban actuando cuando Herodes el Grande intenta hacer desaparecer a Jesús niño ordenando la masacre de los inocentes? Señalemos que el nacimiento del rey de los judíos, anunciado por los magos, representaba una amenaza muy lejana para Herodes, y ciertamente no una amenaza personal. Después de un reinado agitado, había alcanzado los 72 años, y moriría un año después del nacimiento del Cristo. Sin embargo, nos dice San Mateo, estaba perturbado y toda Jerusalén con él. En efecto, el rey no toma la decisión, sino después de haber congregado a todos los principales sacrificadores y escribas del pueblo. Ciertamente, el trabajo de preparación se presenta hoy bajo una forma muy diferente del que tenía en tiempos de San Juan Bautista. Sin embargo, las fuerzas hostiles pueden revelarse en cada instante. Importa que todos aquellos a quienes preocupa la evolución de la humanidad, en el sentido esotérico de la palabra evolución, se muestren vigilantes, porque es entre ellos que debe reclutarse la nueva élite, capaz de jugar colectivamente un rol preparatorio, análogo al del precursor. Ellos deben entonces velar, para deshacer la acción de aquellos que consciente o inconscientemente sirven a las fuerzas que quieren frenar el progreso del hombre. Las Escrituras atraen nuestra atención sobre la necesidad de esta vigilancia. Se habrá captado que los evangelios, según Mateo y según Marcos, relatan con precisión las circunstancias que condujeron a la ejecución de Juan Bautista. Ningún detalle de esos discursos es inútil. Cada trazo tiende a mostrar los efectos negativos que pueden tener para el trabajo esotérico, las pasiones humanas y cómo las fuerzas oscuras saben utilizar para sus fines todo el teclado, desde la ambición de una Herodías hasta la fascinación de Salomé y la concupiscencia que ella despierta. Estos textos son entonces, al mismo tiempo, que un discurso, una enseñanza y una advertencia que no podríamos subestimar. San Juan Bautista debía difundir la noción de la proximidad del reino de los cielos, noción nueva para la masa del pueblo. Hoy en día ya no se trata de abrir los caminos a la esperanza,
sino de asegurar el pase al reino del amor y la verdad. El ciclo del Espíritu Santo será el del reino de Dios, o bien, según la profecía de San Pedro, el fuego sancionará el rechazo de la humanidad. Aunque, según Orígenes, si todo lo existente procede del Padre, y participa de Él, y todo lo que está dotado de razón participa del Hijo, solo los santos, en el sentido de la Iglesia primitiva, participan del Espíritu Santo. Es decir, que en el ciclo próximo, el hombre exterior debe perder la preeminencia que tuvo hasta hoy en provecho del hombre interior. Además, siendo el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el próximo ciclo estará caracterizado por la eliminación de la mentira, que hasta aquí ha mantenido su imperio sobre el hombre. Liberarse de esta esclavitud en que vive el hombre exterior es para él una dura prueba, porque no se ha redimido ni de la primera ni de la segunda caída. Dominado por las influencias A, que toma obstinadamente por lo real, confunde el yo de su personalidad con su yo real. Esa personalidad que de hecho se adhiere al yo del cuerpo está lo más a menudo regida por este, en particular en el dominio de la vida sexual. Aquellos que se encargan de conducir a los hombres no escapan generalmente a la regla de la sumisión, a una personalidad inacabada. Es por esto que la formación de una élite capaz de reinvertir la falsa escala de valores establecida por la personalidad deificada es una de las tareas más urgentes. Por otra parte, es necesario observar que la humanidad hoy está en una situación mucho más crítica que la que tenía en la vigilia de la primera o la segunda caída. Ya hemos precisado que le espera una prueba decisiva, la eliminación radical de la mentira. La era del Espíritu Santo excluye todo compromiso con la antiverdad. La mentira, bajo cualquier forma, será una blasfemia imperdonable que conducirá automáticamente a la tercera caída. El resultado será fatal, como ya lo hemos indicado al analizar la opción ofrecida por la segunda epístola del apóstol San Pedro, de la que será necesario citar el siguiente versículo. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en ese día los cielos se desharán con estruendo, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra con las obras que ella encierra será consumida. Las razones para esperar solo se justifican si los precursores de la era por venir llegan mismo a cumplir su obra. Como ya lo hemos dicho, el riesgo es hoy más grande de lo que era en la vigilia de la segunda caída. En contrapartida, los riesgos de fracaso de los precursores parecen ser menores que aquellos que sufría Juan Bautista, porque éste estaba solo para cumplir su tarea. Hoy en día, el trabajo de los precursores es un trabajo colectivo, y este mismo hecho permite pensar que podría llegar a buen término. Pero no es necesario disimular que se trata de una tarea ardua. Ella debe ser realizada en un medio donde las condiciones son, por así decir, inversas, en relación a las que había para el primer advenimiento. El pueblo elegido se negaba entonces a rendir al César lo que pertenecía a Dios. Actualmente el hombre no quiere rendir a Dios lo que, piensa él, pertenece al César de nuestro tiempo, es decir, a la personalidad humana deificada. La deinificación de la personalidad reviste un carácter, por decirlo así, universal, más peligroso aún, bajo sus formas disfrazadas. Los contextos, a cualquier mundo que pertenezcan, capitalista o comunista, son unánimes en glorificar la persona humana. He aquí el mayor obstáculo que deben superar los precursores de hoy en día. Hemos indicado al comienzo de este capítulo cómo, según San Pablo, antes de que sea alcanzado el estado del amor, naturaleza misma del ciclo del Espíritu Santo, la fe, esencia del ciclo del Padre, y la esperanza, marca del ciclo del Hijo, debían fundirse en la gnosis, en el conocimiento, puerta del amor. El conocimiento restablece la escala de valores y por consiguiente somete la personalidad al yo real. Sin embargo, la adquisición no se produce sin riesgo. Ella puede hacer fluir el orgullo en el débil corazón del hombre, y el orgullo hace imposible toda evolución esotérica. El sendero que conduce al conocimiento es estrecho, y lo acompaña un precipicio a todo su largo. Solo personalidades imantadas por un centro magnético, suficientemente desarrollado, pueden empeñarse sin gran riesgo sobre este camino, donde entra en rigor la ley expresada por Jesús: se dará a aquel que tiene, pero a aquel que no tiene, se le quitará mismo lo que tiene. El conocimiento no es más que un estado intermedio, temporario, no podría ser deificado. Solo el amor revela la naturaleza divina. Él ha surgido de Dios, porque Dios es amor. La gnosis es la escalinata que conduce al fiel al palacio del Cristo, al reino de Dios. En ese sentido ella es el espíritu precursor, que preside el trabajo esotérico de los fieles,
trabajo que debe abrir las puertas de la era del Espíritu Santo, como el trabajo de San Juan Bautista, debía allanar los caminos que conducían al ciclo del Hijo. Los esfuerzos cumplidos bajo el signo del conocimiento deben responder a dos condiciones esenciales. La primera es que deben estar correctamente orientados. Para ello el trabajo esotérico debe tener una liberación de la mentira, sin la cual no será posible el acceso a la era del Espíritu Santo. Los precursores no sabrían fallar en ese dominio, donde se aplica con todo rigor la regla formulada por Jesús. Cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es propio del reino de Dios. Si no es cumplida esta condición, si los precursores se dejan aún atraer por las ilusiones del mundo y de la personalidad, ellos no serán verdaderos precursores, y sus esfuerzos estarán necesariamente destinados al fracaso.